la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP, y también se habla del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas Jóvenes, señala como el órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Entonces tenemos ya acá el Consejo, hemos visto, es la entidad estatal que se va a encargar de autorizar precisamente las licencias o las concesiones de aprovechamiento de la flora y la fauna del patrimonio natural de nuestro país. Así tenemos entonces acá la Secretaría Ejecutiva del CONAP. Creo que es importante ver cuáles son los fines del CONAP en ese artículo 62. Los fines principales del Consejo es a propiciar y fomentar la conservación y mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala. Hablábamos de 8 patrimonios culturales, se recordarán ustedes, jóvenes, entre otros aparece especialmente de nuestro interés el patrimonio del suelo, el patrimonio forestal, el patrimonio, el recurso hídrico, entre otros. Recordemos, también hablamos del petróleo, que forma parte precisamente del patrimonio natural de Guatemala, la biodiversidad también, jóvenes. Y luego señala organizar y dirigir y desarrollar el sistema guatemalteco de áreas protegidas. Planificar y conducir y difundir la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica y los Recursos Naturales Renovables de Guatemala. De coordinar la administración de los recursos de flora y fauna silvestre y la biodiversidad biológica de la nación por medio de sus respectivos órganos ejecutores. Estaríamos hablando de la Secretaría General del CONAP. Planificar y coordinar la aplicación de las disposiciones en materia de conservación de la diversidad biológica contenidos en instrumentos internacionales ratificados por Guatemala. Uno muy famoso es el de Río de Janeiro, que más o menos surgió en 1990. Tenemos acá entonces el convenio de biodiversidad que ha sido ratificado por nuestro país. Debe constituir un Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza nutrido por recursos financieros provenientes de cooperación interna y externa. Y esta parte, el capítulo segundo, interesa en relación a saber quiénes integran el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Está, según el inciso A, es la Comisión Nacional del Medio Ambiente, pero de conformidad con lo que señalábamos en clase anterior, jóvenes, el decreto 90-2000 vino a crear el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y en consecuencia desaparece la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Entonces estaría el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, los centros de estudios conservacionistas, donde participa precisamente la Universidad de San Carlos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, IDAE, que juega un papel importante en este marco, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Luego, un delegado, tenemos acá un delegado de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente registradas en CONAP. También a estas organizaciones no gubernamentales jóvenes se les ha entregado, se les ha reconocido por parte del gobierno la administración de algunas áreas protegidas. Entonces tenemos, estas son las organizaciones no gubernamentales. Está la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, como parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, pues por el papel que cumplen las municipalidades, veíamos en el marco del ambiente, especialmente en el tema de flora y fauna, la protección de la flora y la fauna jóvenes, la conservación de los suelos. Está finalmente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entonces, estas son las entidades que forman parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP.
Luego viene la parte administrativa, la Secretaría del CONAP, las atribuciones, entre otras está propiamente el Consejo, formular las políticas y estrategias de conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación por medio del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Y no únicamente el ambiente jóvenes conlleva, pero se refiere más al patrimonio natural. Aparte, lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, y se va a referir única y exclusivamente al tema ambiental, en tanto que esta ley pues abarca tanto la normativa agraria como la normativa ambiental. Aprobar los reglamentos y las normas de funcionamiento del sistema guatemalteco de áreas protegidas, SIGAP, por favor. Asimismo, tenemos a aprobar los dictámenes de convenios y contratos con entidades internacionales, aprobar su plan estratégico institucional, más de acá ya se refiere a aspectos meramente internos, precisamente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Razón por la cual le recomiendo su lectura. Ahora entraríamos a ver especialmente, jóvenes, muy brevemente las otras responsabilidades y actividades de CONAP. Le corresponde al CONAP el registro de áreas de conservación del SIGAP, el registro de fauna silvestre de la nación, de igual manera el registro de fauna silvestre exótica, registro de áreas protegidas privadas, entre otras atribuciones, registros que le corresponde realizar precisamente al Consejo Nacional. Este es el aspecto económico, financiero, no es de mucho interés. Esta parte sí, jóvenes. El título quinto, que se refiere de las infracciones y sanciones, encontramos, les decía, en el texto de la ley 3 delitos. En el capítulo 2 se regulan las faltas y delitos, artículo 81 se refiere a las faltas. Entonces también acá tenemos las faltas en materia de vida silvestre y áreas protegidas. Serán sancionadas en la forma siguiente. Tenemos la tipificación, si queremos acá, la de 2 faltas jóvenes, será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales quien se negara a devolver una licencia otorgada por el CONAP, ya prescrita sin justificar su retención, es una falta. La otra será sancionado con multa de 500 a 3000 quetzales quien se oponga a las inspecciones solicitadas o las que se realicen de oficio por parte de empleados o funcionarios de CONAP, debidamente autorizadas, constituye faltas. Ahora encontramos acá los delitos. Artículo 81 bis. Tenemos el delito del atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. ¿En qué consiste? Señala el artículo 81 bis, quien, sin contar con la licencia otorgada por autoridad competente. Aquí estamos hablando del CONAP. ¿Me permite, Juan? Aquí estamos hablando de CONAP, del Consejo. Y la autoridad competente cortare, recolectar ejemplares vivos o muertos o partes o derivados de especies de flora y fauna silvestre, así como quien transportare, intercambiare, comercializare o exportare piezas arqueológicas o derivado de estas. Y viene la sanción correspondiente. Entonces constituye delito este hecho, esta acción o estos actos que se van a ejecutar pues en contra de lo que dispone la ley. Luego, el artículo 82 es el segundo delito que aparece en el texto de esta ley, se refiere al tráfico ilegal de flora y fauna y consiste en lo siguiente. Señala, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 10 a 1000, multa de 10,000 a 20,000 quetzales, quien, esta es la tipificación, el supuesto jurídico, quien ilegalmente transporte, intercambie, comercialice o exporte ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de productos de flora y fauna silvestre, amenazadas de extinción, así como de las endémicas y de aquellas especies consideradas dentro de los listados de especies amenazadas en peligro de extinción publicados por el CONAP.
Entonces se comete precisamente este delito de tráfico ilegal de flora y fauna. Solo quisiera referirme, jóvenes, a las especies o a los productos de flora y fauna silvestre amenazadas de extinción, así como las endémicas. A estas endémicas, tanto flora y fauna, se refieren a aquella flora o fauna que son exclusivamente, por decir así, o propias, jóvenes, del lugar, de determinado lugar, de determinada zona, de determinada franja territorial, y que únicamente ahí producen. No se difiere un poquito de las nativas, porque las nativas se refieren a que flora, fauna, a que pueden pues, aparecer en cualquier lugar, ¿verdad? Son nativas propias de este lugar. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, el caso del pato poc, que únicamente se encuentra en el lago de Atitlán. Es una especie de fauna silvestre endémica, porque es exclusivamente de ese lugar. Ahí se ha encontrado, a eso se refiere la palabra o el término endémicas. Así tenemos en el artículo 82 bis otro delito. Y el tercero y último delito que regula esta ley, es la usurpación a áreas protegidas. Comete delito de usurpación a áreas protegidas quien, con fines de apoderamiento, de aprovechamiento o enriquecimiento ilícito, aquí sería promoviere, facilitare o invadiere tierras ubicadas dentro de áreas protegidas debidamente declaradas. Por favor, acá entonces en la usurpación consiste, pues hemos visto propiamente el delito de usurpación en el Código Penal, es entrar sin ninguna autorización a alguna propiedad. Sin embargo, acá la ley nos dice, jóvenes, se comete este delito de usurpación a áreas protegidas con fines de apoderamiento. Es decir, quiere quedarse precisamente con esa área protegida. Puede ser mediante titulación supletoria, por ejemplo. No obstante, la ley de titulación supletoria prevé y contempla los delitos de falsedad material y falsedad intelectual, jóvenes. En cuanto a las declaraciones que se prestan, pero acá se refiere, digamos, con fines de apoderamiento de ese terreno. Luego de aprovechamiento, ahora ya sabemos en qué consiste el aprovechamiento, es la utilización precisamente de esas tierras buscando algún beneficio o enriquecimiento ilícito, el crecimiento de una fortuna, ¿verdad?, fuera de la ley. Promoviere, facilitare o invadiere tierras ubicadas dentro de áreas protegidas debidamente declaradas. Esto se ha visto mucho en la Laguna del Tigre, del Petén, y se han promovido acciones penales en contra de las personas que han buscado precisamente apoderarse de estas tierras ubicadas dentro de las áreas protegidas. Entonces tenemos estas tres figuras delictivas en el texto de esta ley. En el artículo 81 bis, el delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. En el artículo 82, el delito de tráfico ilegal de flora y fauna. Y el delito, artículo 82 bis, el delito de usurpación a áreas protegidas. Y luego, pues ya acá creo que interesa principalmente el sistema guatemalteco de áreas protegidas, jóvenes. Interesa básicamente para nuestro conocimiento en qué consiste el área legalmente, las áreas legalmente declaradas. La ley señala todas aquellas áreas protegidas que a la fecha de emisión de la presente ley estuvieran legalmente establecidas mediante decreto legislativo, decreto ley o acuerdo gubernativo y se encuentren vigentes, tienen el pleno reconocimiento de esta ley como áreas legalmente declaradas y protegidas. En el artículo 89 vamos a encontrar áreas protegidas. Y acá encontramos 7 áreas protegidas dentro de la ley, jóvenes.
entre las cuales pues está realmente creo que es famoso, célebre, porque es muy visitado, el biotopo para la conservación del quetzal Mario Dari Rivera, localizado en Purula Alta Verapaz. Es un lugar muy visitado. Luego, otra área protegida está el biotopo Cerro Cauí, localizado en el departamento del Petén. Si queremos, muy poco mencionado, pero es área protegida legalmente establecida. Luego está el biotopo para la conservación del manatí, Chocón Machacas, localizada en el departamento de Izabal. Se aprecia esta área protegida cuando se viaja al Petén, se aprecia desde el río Dulce, cuando uno va llegando al río Dulce, Izabal, pues ahí está ese biotopo para la conservación del manatí, Chocón Machacas, en el departamento de Izabal. Otra área protegida está la Laguna del Tigre, que es realmente bastante conocida, tanto a nivel nacional como internacional. La Laguna del Tigre Escondido, localizado en el noreste del departamento de Petén. Muy poco conocido, si queremos, también está el biotopo El Sox, San Miguel La Palotada, ubicada en el departamento, en la parte norte del Petén. Luego otra no muy conocida, pero está el biotopo Nactum, Dos Lagunas, localizado al norte del departamento de Petén. Limita con México, está en el límite con México, en la parte norte, si queremos, en la cabeza de nuestro mapa, jóvenes. Y finalmente, la otra área protegida, el Parque Nacional Laguna La Chua, localizado en Alta Verapaz, entre el municipio de Coán y el municipio de Chiseque. Entonces ahí está el Parque Nacional Laguna La Chua, porque es un lugar muy visitado, muy atractivo, y pues está declarada como área protegida, de conformidad con el artículo 89. Y luego tenemos en el artículo 90 las áreas de protección especial. Tenemos acá una cantidad, si queremos poner, aparecen acá en la ley 38 áreas de protección especial de varios lugares de la República. Solo mencionemos 5, por favor. Tenemos acá Yolnavajo, ubicada en el departamento de Huehuetenango. Cuchumatanes, que se localiza en el departamento de Huehuetenango, Quiché. El Cabá, situado en el departamento de Quiché, por el Triángulo Ixil. Manchón Guamuchal, localizada en costa sur de los departamentos de Retauleu y San Marcos. Luego, Boca Costa de los volcanes del suroccidente del país. Y así encontramos, repito, jóvenes, 37, acá, precisamente, a áreas de protección especial, en tanto que estas pues ya están declaradas legalmente, estas 7, como áreas protegidas. Y creo, finalmente, jóvenes, creo que pues ahí llegamos en relación a la ley de áreas protegidas. Solo quisiera ver una parte acá, si me permite, jóvenes. Esto, por favor, el artículo 87. Por favor, jóvenes, el artículo 87. Se refiere a la impugnación de las resoluciones, obviamente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como cuerpo colegiado, en cuanto a los actos que adopta, que puede perjudicar a terceros, o bien en cuanto a resoluciones que emita. De igual manera está la Secretaría Ejecutiva del CONAP como un órgano unipersonal. Entonces, el artículo 87 se refiere a las impugnaciones de las resoluciones de estos dos órganos. Un órgano unipersonal, decíamos, la Secretaría Ejecutiva, y este cuerpo colegiado, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Señala el artículo 87, contra las resoluciones definitivas que dicte la Secretaría Ejecutiva podrá interponerse el recurso de revocatoria ante el propio funcionario, quien con su informe elevará
lo actuado, que falta una L, lo actuado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual confirmará o revocará la providencia recurrida debiendo resolver dentro del término del ley. Luego, el segundo párrafo establece, si se tratare de resoluciones originarias, tienen que ser originarias, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, podrá interponerse el recurso de reposición ante el propio Consejo, el que se reunirá de manera extraordinaria para conocer el recurso interpuesto. Transcurrido un mes, sin que se haya dictado la correspondiente resolución, se tendrá, aquí sería, se tendrá, no que resuelto, jóvenes, aquí se tendrá por resuelto desfavorablemente y por agotada la vía administrativa para el efecto de usar el recurso del contencioso administrativo. Aquí es donde se da el famoso silencio administrativo del que nos habla la teoría administrativa, jóvenes, cuando no se resuelve, transcurrido un tiempo, pues se da el silencio administrativo y en consecuencia se tiene resuelto desfavorablemente lo que se ha pedido. Entonces, razón por la cual de manera expresa señala acá esta parte de la ley, se tendrá por resuelto desfavorablemente y por agotada la vía administrativa. En consecuencia, se puede hacer uso del recurso de lo contencioso administrativo que regula la ley de lo contencioso administrativo. Por favor, acá encontramos de manera expresa esta que se resuelve desfavorablemente al no pues, tomar acción respecto a un recurso el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Estamos hablando, repito, según la doctrina administrativa, del silencio administrativo. Entonces, dicho esto, creo que aquí dejamos ya lo referente a la ley de áreas protegidas, que nos sitúa, les decía, jóvenes, entre prácticamente, voy a dejar de compartir acá, jóvenes, entre lo que es, solo admito una compañera, materia de derecho agrario y luego nos adentra o nos abre las puertas para entrar a conocer el derecho ambiental. Entonces, les decía, es de particular interés para el curso, especialmente el tema del suelo, el tema del forestal. Al hablar de suelo, estamos hablando de la ganadería y de igual manera de la agricultura. Y ahora entramos entonces a la estructura agraria, prácticamente, jóvenes, ya casi para terminar la quinta unidad de nuestro programa, les hago una referencia, por favor. Solo admitimos a nuestros compañeros. Al hablar ya de bien, si hubiese alguna pregunta, perdone, jóvenes, en relación a esta ley de áreas protegidas. Si hay alguna pregunta, por favor la contestamos. Pues si no, entramos ya a la estructura agraria y prácticamente para terminar lo referente al curso de Derecho Agrario. Y ya para la próxima clase, pues estaríamos entrando al derecho ambiental, jóvenes. Recordando, ¿verdad?, que el día lunes no vamos a trabajar por el asueto que se nos ha, la licencia, el permiso que se nos ha otorgado para este día lunes, jóvenes. Pero les decía, por favor, en relación ya al tema estructura agraria y reforma agraria, jóvenes, volvemos a usar, a tomar, a retomar el libro Derecho Agrario y Ambiental a partir de la página 141, por favor. Ahí ya se nos habla de la reforma agraria. Y en la primera parte aparece en el numeral 1 romano las estructuras agrarias. Luego de esta estructura agraria se entra a lo que es reforma agraria y prácticamente es el último punto de nuestra quinta unidad, la reforma agraria, jóvenes. Entonces,
Repito, estamos en la página 141 del libro Derecho Agrario y Ambiental del autor, del compilador, licenciado Gustavo Lapola. Y nos lleva hasta tipos de reforma agraria, eso, objetivos de la reforma agraria, las causas que impiden una reforma agraria, luego la contrarreforma agraria finalmente. Por favor, llegamos a la página 166. Entonces, les recomiendo retomar este libro a partir de la página 141 a la página 166 para concluir finalmente el tema prácticamente, jóvenes, del derecho agrario. Entonces, acá tengo unas diapositivas, estas sí se las voy a acompañar, jóvenes. No sin antes quisiera, por favor, compartirles un esquema. Este esquema, jóvenes, solo me permiten, por favor, solo voy a ver si hay algunos compañeros por entrar, no, estamos bien. Entonces, acá quiero compartirles este esquema. ¿Qué es esto? Esto no me permiten, por favor. Buscar acá este otro esquema, jóvenes, por favor. Todos mis otros compañeros, muy bien. Este otro es estructura agraria. Aquí estamos, jóvenes. Yo no sé si se aprecia ahí, jóvenes. ¿Se ve el esquema de estructura agraria de Guatemala? 4 círculos. ¿Se aprecia, compañeros? No, solo se ve la carpeta. No, licenciado, solo lo resaltado en el documento. Ah, bueno. Ah, ya, entonces, perdone, jóvenes. Entonces voy a salir. ¿Me permiten, por favor? Vamos a ver acá. Voy acá, solo admito, compañero, tengo un esquema acá, jóvenes, para compartirles. Sí. Admito a su compañero. Ahora sí se aprecia, jóvenes, son 4 círculos. Sí. Va, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de plantear esto, jóvenes, plantearles, por favor, vamos a hablar de la estructura agraria de Guatemala. Este es un esquema que hemos extraído del documento del profesor, abogado y economista Alfonso Batres, guatemalteco. Realizó una investigación sobre el campo de las relaciones sociales de producción en el agro de nuestro país, en el agro guatemalteco. Y desde esa perspectiva nos plantea lo que se denomina la estructura agraria de Guatemala. Cuando se habla de estructura agraria, jóvenes, acá vamos a encontrar que se hace un enfoque precisamente de las relaciones que encontramos en un país, pero vamos a hablar precisamente de los sujetos, de las personas que participan en este proceso de trabajo agrario, jóvenes. Así hemos mencionado ya en la clase cuando hablamos de sujetos del derecho agrario. Por favor, vean, hablamos, por ejemplo, de los sujetos, hablamos de campesinos, e incluso hablamos de las personas. Acá no es tanto desde la perspectiva
digamos, de composición de grupo o clase social, sino que fundamentalmente hablamos de sujeto de derecho agrario, y ahí acá encontramos, si quisiéramos, en esta sección de este círculo, por ejemplo, jóvenes, a la empresa capitalista. Y en esta parte de este círculo encontramos a los terratenientes semifeudales. Y en este otro círculo, cuando hablamos de los sujetos del derecho agrario, encontramos al campesino pobre, porque aquí sí hicimos enfoque precisamente de las personas que trabajan en el campo. El campesino pobre, el campesino medio y el campesino rico, que más o menos se ubica en este círculo, como grupo, si queremos, jóvenes, social en el agro. Pero por otro lado vamos a encontrar también una parte de estos campesinos, recordemos, la expresión, el término, la palabra o la categoría jurídica, pero también de connotación económica. Al hablar de campesinos se hace referencia a aquellas personas que se dedican exclusivamente al trabajo de la tierra, ya sea que tengan muy poca tierra o casi nada, serían campesinos pobres. Campesinos medios tienen un poquito más y los campesinos ricos un poquito más. Recordarán ustedes, hicimos alusión de estos sujetos del derecho agrario y están comprendidos acá. Luego hablamos también de otro sujeto del derecho agrario, del proletariado. Solo hablamos del obrero agrícola. El obrero agrícola propiamente, decíamos, jóvenes, o el obrero agrícola en sí, es la mano de obra, ¿cómo se dice?, más calificada, o la mano de obra calificada que trabaja en el agro, pero no necesariamente trabajando la tierra, no necesariamente, sino que se incorpora a ese trabajo coadyuvando precisamente al desarrollo de las relaciones sociales de producción en el agro. Hablábamos de los tractoristas, hablábamos acá de los cortadores, e incluso se incluye en esta clasificación, jóvenes, a los profesionales como ingenieros agrónomos, a los técnicos agrónomos, hoy forestales, que de una u otra manera están involucrados dentro de las relaciones sociales. Solo me permite que aquí estamos. Entonces tenemos acá precisamente el enfoque ahora va a ser eminentemente económico al hablar de estructura agraria. Entonces, al hablar de estructura agraria, quisiera decir lo siguiente, jóvenes, por favor, espero explicarme bien, por favor. Cuando se habla de estructura agraria, se hace un análisis de las relaciones sociales de producción que se están dando en una sociedad concreta, en una sociedad determinada. Y obviamente refiriéndose a un tiempo determinado. Porque si hacemos un análisis de la estructura agraria de Guatemala, jóvenes, entonces vamos a encontrar relaciones sociales de producción capitalistas. Pero también vamos a encontrar relaciones sociales de producción que se les conoce como mercantil simple. Obviamente no son capitalistas. Hablamos de que las relaciones son simples, de carácter mercantilista, ¿verdad? No es tanto la búsqueda de la máxima ganancia en estas relaciones sociales de producción agraria. Obviamente se busca alguna ganancia, pero no la máxima ganancia. Y luego, acá se habla de unidades productoras mercantil simples, les decía, desde el punto de vista económico, y que de una u otra manera tiene relación con el derecho, y particularmente en este caso con el derecho agrario. Pero también tenemos las unidades productoras, también mercantil simple. Pero vamos a ver que estas unidades
productoras mercantil simple que existen en Guatemala se sitúan en un estadio que se denomina depauperados o depauperadas. Son unidades productores depauperadas. La palabra depauperada, si quisiéramos, podemos utilizar también, jóvenes, en una situación de pobreza, en una situación principalmente de pobreza, jóvenes, que ya están al extremo de ya no tener ni tierra, ni para su sustento, y prácticamente están perdiendo lo poco que tienen. De esa cuenta la palabra, repito, depauperada significa, jóvenes, en una situación de pobreza. Pero hay relaciones mercantiles ahí, muy sencillas, muy simples, pobres, pero hay relaciones mercantiles. Entonces, al hablar de estructura agraria de un país, estamos haciendo análisis, jóvenes, de las relaciones sociales de producción que se generan en esa sociedad, que se analizan, que se estudia. Pero también estamos hablando de las fuerzas productivas existentes en esa sociedad, que serían estas las fuerzas productivas. Estas son las fuerzas productivas. Estas son las fuerzas productivas. De tal manera, al hacer ese enfoque de estructura agraria, se nos viene inmediatamente a la mente, jóvenes, que estamos hablando de modos de producción. De modos de producción. Recuerden cuando hablamos al inicio de clase, decíamos las fuerzas productivas, cuando hablamos de la actividad agrícola y la materia que estudia precisamente el derecho agrario. Hablamos entonces de la actividad agrícola desde el punto de vista, decíamos jóvenes, general, desde el punto de vista general, se hace enfoque de las relaciones sociales de producción, que serían acá, que se gestan en estas unidades de producción, en estas unidades de producción, en estas unidades de producción. Pero también vamos a hablar de los individuos, de las personas, de las mujeres, de los hombres, incluso a veces hasta niños, que se incorporan a esos procesos productivos. Así, también decíamos, conceptualmente o teórico, al unir relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, nos da el modo de producción. Y así hablamos de esos modos de producción, jóvenes, decíamos, que ha conocido la humanidad. El modo de producción, si quisiéramos así, jóvenes, el modo de producción de la comunidad primitiva, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista. Por lo menos la sociedad guatemalteca hasta ahí ha llegado. Otros países han conocido el modo de producción socialista. Sin embargo, nuestro país, pues hasta acá, conoce el modo de producción capitalista. Entonces, así estamos hablando de la estructura agraria de Guatemala. Estamos hablando, pues, de las relaciones sociales de producción que se generan o se gestan en ese proceso productivo agrario. Vamos a encontrar capitalistas. Vamos a encontrar mercantil simple. Vamos a encontrar mercantil simple en estado de pobreza o en situación de pobreza, casi perdiendo lo poco que tiene. Y desde la perspectiva de este estudio que realizara, el autor nos señala, da la diferencia, jóvenes, lo siguiente, por favor, las unidades de producción, la unidad o las unidades productoras capitalistas comprenden dos partes, si quisiéramos. La denominada burguesía agraria desde el punto de vista
del agro, o sea, la capitalista propiamente. Pero también está la burguesía agraria tradicional, es decir, siempre enmarcados dentro de las relaciones capitalistas. En el caso de la burguesía agraria, puramente capitalista, y luego les acompaño. Esto se los voy a enviar, jóvenes, por favor, les voy a compartir esta diapositiva, al igual que las otras que vienen. Entonces tenemos la burguesía agraria o la burguesía capitalista propiamente, vamos a ver, no le interesa tener dominio sobre la gente, sobre los trabajadores agrarios, no le interesan a sus colonos, por ejemplo. Lo único que le interesa a las personas, por ejemplo, jóvenes, los jornaleros, los temporeros o los trabajadores temporales, que llegan precisamente a buscar trabajo a estas unidades de producción y trabajan determinado tiempo y se van a sus casas, normalmente, decíamos, 3 meses, por ejemplo. Y hay temporeros que están cerca también de las unidades de producción capitalista, puede ser un día, llegan en la mañana, se van en la tarde. Entonces acá tenemos, y la paga, la remuneración en estas relaciones capitalistas de producción es en efectivo, dinero en efectivo. Y luego, en las relaciones, de ahí viene la palabra tradicional, si queremos jóvenes parte todavía precapitalistas, se anota capitalistas porque también en parte pagan en dinero, pero en parte pagan en especie. Razón por la cual los autores, no solamente el doctor Batres, Alfonso Batres, ha compartido este enfoque de la estructura agraria de Guatemala, sino varios, incluso sociólogos, historiadores, economistas especialmente, y abogados agraristas, este esquema de la estructura agraria de nuestro país. Entonces encontramos que la burguesía agraria tradicional aún está, valga decir, jóvenes, en esa tradición que viene casi desde la colonia. Se viene arrastrando estas relaciones, solo vamos a mirar, se vienen arrastrando estas relaciones de producción agrarias entre feudal, incluso algunos atisbos de esclavitud, y obviamente también una buena parte de relaciones capitalistas de producción. Porque cuando hay dinero se paga en efectivo al trabajador. Normalmente vamos a ver, se va a pagar en especie. Entonces tenemos esto, razón por la cual pues la estructura agraria de Guatemala desde esta perspectiva, y vean jóvenes, tiene importancia el esquema, por favor, acá este círculo, esta ilustración, porque encontramos que en las relaciones de producción agraria del país existe una presencia capitalista de producción muy pequeña. Podríamos decir esta parte, esta semiluna de este círculo. En tanto que la burguesía agraria tradicional es tan fuerte en el país, es más fuerte que las relaciones capitalistas de producción, absorbe mayor número de mano de obra para determinado tiempo. Sí, normalmente la agricultura es así, jóvenes, por cierto tiempo, por eso algunos hablan aleatoria, temporal, también lo que significa la aleatoriedad, los riesgos que existen en la producción por razones de clima, de tiempo, pero encontramos entonces que la burguesía tradicional en Guatemala es fuerte. Si quisiéramos verlo, si es numerosa todavía. Su presencia es numerosa todavía en relación a la burguesía moderna o a la burguesía capitalista que está ganando cierto espacio, pero apenas. Incluso hablado más o menos de 100 años para acá, bueno, desde 1871, durante el gobierno de Justiniano Barrios, cuando empiezan a introducir acá el capital extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Pero el capital que viene de acá es un capital que se viene arrastrando desde mucho tiempo, especialmente en el tema tierra.
Por un lado, entonces, acá están las relaciones capitalistas de producción y las relaciones precapitalistas o semifeudales de producción, decíamos jóvenes. Pero aparte de ello también encontramos otro segmento de la población, acá jóvenes, que no está inmerso ni metido, por decir así, no está inmerso en relaciones capitalistas de producción. Tampoco está en relaciones semifeudales de producción, o tampoco se les considera burguesía agraria tradicional. Es un grupo, si queremos, moderno, de empresarios agrícolas, de productores agrícolas, y les decía, dentro de la clasificación de sujetos del derecho agrario, aquí vamos a encontrar a los campesinos ricos, a los campesinos medios y a los pequeños o campesinos pobres, que no se relacionan en términos de producción porque tienen sus propias relaciones. A eso se le conoce como unidades productoras mercantil simple, pero están produciendo, están participando en el proceso productivo agrario, propiamente agricultura, en el proceso productivo ganadero, en el proceso productivo incluso forestal o silvícola, jóvenes, y obviamente estamos hablando del aprovechamiento del recurso de agua en estas unidades de producción. Y también encontramos que los campesinos medios, e incluso acá están los ricos jóvenes, es un segmento menor que los campesinos, que los pequeños campesinos. Y vamos a ver los rasgos que tiene cada uno más adelante. Y resulta ser el campesino pequeño más numeroso que los campesinos medios. E incluso aquí podemos encontrar a las empresas agrarias desde cooperativas jóvenes. Vamos a encontrar acá las empresas campesinas asociativas. Vamos a encontrar distintas expresiones organizativas que ya vimos en clase al hablar de sujetos del derecho agrario que están participando en el proceso productivo. No como burguesía, valga la redundancia y que repita esto, no como burguesía tradicional, sino que en cierta medida de manera independiente. Están participando en ese proceso productivo, también son productores del campo, son generadores de riqueza del campo para la sociedad guatemalteca. Pero por otro lado, encontramos otro segmento. Acá les decía, como se conocen como unidades productoras mercantil simple de pauperados, porque aquí vamos a encontrar campesinos con poca tierra, muy poca tierra, jóvenes. Por eso se habla de pauperados, porque están en proceso de prácticamente de perder tierras, de perder su riqueza. Y luego el semiproletariado, recordemos acá el término proletariado. El proletariado es el trabajador del campo, jóvenes, que no necesita tener tierra, con la única diferencia de que sí es trabajador muy calificado. Entonces acá encontramos a los campesinos con poca tierra, pero encontramos a un gran segmento también acá, dentro de este círculo, mucho más grande que los campesinos depauperados. El semiproletariado de Guatemala es más numeroso que el campesino que todavía tiene tierra. Escasa, pero tiene todavía. En cambio, el semiproletariado casi lo ha perdido. Lo ha perdido todo. Y luego el proletariado rural. Repito, las personas que están involucradas dentro del proceso productivo, pero aunque tengan tierra, no trabajan la tierra, incluso la pueden arrendar, pero están facilitando, prestando sus servicios personales en estas relaciones de producción. Me adelanto en indicar estos jóvenes y luego vuelvo a esta estructura al final de la explicación que viene a continuación. Pero les decía entonces, esta simbología de unidades de producción, pero sobre todo los sectores que participan en el proceso de producción, jóvenes, encontramos entonces
que la burguesía agraria y la burguesía tradicional, en términos de tamaño, en términos de volumen, de gente que queremos, de fuerza acá, encontramos, jóvenes, casi es igual que la burguesía agraria y la burguesía agraria tradicional. Mientras los campesinos medios, pequeños campesinos, les decía también, se incluyen acá las empresas agrícolas, jóvenes cooperativas, empresas campesinas asociativas, las que vimos en clase, pues aparecen acá y más o menos también tienen el mismo tamaño o volumen que los campesinos medios y pequeños campesinos. Quisiéramos decir que las unidades productores mercantil simple y las unidades productoras mercantil simple depauperadas. Ahora, ¿por qué no forman una unidad productora el proletariado dentro de la estructura agraria de Guatemala? Porque vamos a ver el proletariado, y paso a esta segunda explicación, jóvenes, y lo que significan estas flechas. Por favor, significan alguna relación. Porque vamos a encontrar que el proletariado rural, jóvenes, no produce de manera independiente, sino que va a producir y se relaciona, acá está la relación, llegamos acá, y se relaciona y se incorpora en términos de mano de obra o a la burguesía agraria está sirviendo, le está trabajando, está ganando, está recibiendo su sustento diario y también para su familia, al entrar en las relaciones capitalistas de producción. Les decía, como maquinista, manejando máquinas, o decíamos jóvenes manejando avionetas, o bien como peritos, contadores llevando la contabilidad de la empresa, e incluso les decía los técnicos rurales, los peritos agrónomos, los peritos forestales hoy, incluso en un momento los ingenieros agrónomos, que se incorporan y venden su fuerza de trabajo a la burguesía agraria moderna o capitalista propiamente. Pero de igual manera el proletariado rural también se incorpora a las relaciones de la burguesía tradicional. ¿Acaso es de la burguesía tradicional o en relaciones feudales de producción? Pero no tanto trabajando la tierra, volvemos a decir, sino que desde su perspectiva de mano de obra calificada. Entonces puede ser en este segmento donde ofrece su fuerza de trabajo o bien en este otro. Terminado el trabajo, normalmente su trabajo es casi todo el año. No es por, solo admitimos, compañeros, por favor. Normalmente el trabajo acá del proletariado rural es de 365 días, porque siempre hay trabajo. Ya sea para la siembra, para la cosecha, hay trabajo para los 365 días. Es una de las grandes ventajas del proletariado rural que se incorpora a las relaciones capitalistas de producción o a las relaciones semicapitalistas de producción o a la burguesía agraria tradicional. En tanto que vamos a ver acá, jóvenes, tanto al campesino depauperado como al semiproletariado, especialmente como segmento acá, como grupo trabajador, se incorpora, ya sea como campesino que tiene todavía tierra o ya no tiene tierra, se incorpora precisamente a estas relaciones, no para acá, porque el proletariado viene para acá, se incorpora a estas relaciones sociales de producción, ya sea como trabajadores de la burguesía agraria capitalista o la burguesía agraria moderna, o propiamente, o a la burguesía agraria tradicional. Entonces aquí están los jornaleros, los temporeros. Acá tenemos a los trabajadores que se trasladan de un lugar a otro, de un municipio a otro, de un departamento a otro,
y se van normalmente, vamos a hablar, por ejemplo, de la costa sur Gómez, en estas unidades de producción, anteriormente del algodón, hoy de la caña de azúcar y estos otros productos, o ganadería en su caso. Y luego también otro gran contingente de trabajadores, ya sean campesinos depauperados o son semiproletariados, que casi ya no tienen nada de tierra, se incorporan a este proceso productivo a trabajar el café en las unidades de producción de la burguesía agraria tradicional. Entonces se les va a pagar en especie y también se les paga en dinero, en efectivo, en estas relaciones sociales de producción, en este trabajo agrícola. Y el movimiento que vamos a ver, me explico acá, jóvenes, por favor. El campesino depauperado que aún tiene tierra mínima, por muy mínima que sea, una cuerda, 2 cuerdas de terreno, en su caso una manzana, jóvenes, casi su tendencia, que es esta flecha, la tendencia es convertirse en trabajador semiproletario o semiproletariado, desde la perspectiva de que casi va perdiendo todo. Ya no tiene no tiene tierra. Porque el campesino depauperado precisamente viene para acá. Y luego el semiproletariado, bueno, también tiene tendencia a convertirse en proletariado rural. Ya sin tierra, ¿verdad? Pero que se especialice, que sea mano de obra calificada, obviamente es muy difícil, tendrá que estudiar, tendrá que leer, prepararse, ir a escuela o recibir cursos de capacitación en manejo de máquinas, en capacitación de manejo de instrumentos modernos, porque vamos a ver tanto el campesino depauperado como semiproletariado, es suficiente que muevan sus manos, en su caso, jóvenes, un machete o un asadón. Con eso es suficiente. Y que medio sepa leer y escribir y que entienda algo el español. E incluso si no entiende el español no es ningún problema. Pero ya para llegar a ser proletario sí se necesita de mayor formación, de mayor capacitación e incluso formación formal. Pero el movimiento, pues la tendencia es hacia el proletariado. Y encontramos, quisiéramos decir acá, jóvenes, cuando se hace análisis de la estructura agraria de Guatemala y de la problemática agraria del país, se encuentra que este gran contingente de personas en nuestro país, que no ha cambiado el esquema a lo largo de estos últimos 50 años, si quisiéramos verlo así, jóvenes, existe un numeroso grupo de campesinos requiriendo tierra, pidiendo tierra, clamando tierras para trabajar. Y ahí estamos hablando de la problemática agraria. De tal manera que en un momento dado, cuando el proletariado quiere levantarse, por ejemplo, a veces los mismos campesinos depauperados y los semiproletarios o el semiproletariado, a veces sirven como de barrera para las reclamaciones del proletariado. Porque vamos a ver, por ejemplo, el proletariado está organizado en sindicatos jóvenes en el área rural, luchando por sus prestaciones laborales, por sus derechos laborales, pero el semiproletariado, ¿no? Los campesinos depauperados, ¿no? Porque llegan a la unidad de producción 2 meses y se van, regresan, no tienen tiempo para formar parte de sindicatos, a diferencia, por ejemplo, de la organización del proletariado rural de Guatemala. Pero es un gran grupo de personas. Y luego encontramos ya los campesinos medios y los pequeños campesinos. Incluso acá podemos hablar de los campesinos ricos. ¿Cuál es la tendencia de este segmento de los campesinos? Los campesinos, los pequeños campesinos, si van perdiendo su tierra, llovió demasiado, hicieron un préstamo bancario o préstamo con cualquier otra persona, muchas veces pierden sus tierras. Y la tendencia entonces es
casi quedarse sin tierra. Perdieron su cosecha, perdieron su inversión, hubo mucha sequía. Hubo demasiada lluvia y van a engrosar las filas precisamente del campesino depauperado y probablemente más tarde se quedan sin nada, el semiproletariado rural. Pero también hay una tendencia para arriba. Si les va bien, puede ser que puedan comprar un poco más de tierra. Se acumulan algún dinero, se agencian de algunos fondos, les hay, por ejemplo, el caso de los campesinos, los productores de cardamomo jóvenes. Los productores de cardamomo, es una experiencia muy interesante en nuestro país. Cuando subió el precio del cardamomo, muchos de los campesinos que tenían poca tierra les pagaron muy bien el quintal de cardamomo, especialmente antes del conflicto que se gestó en Medio Oriente, entre los Estados Unidos e Irak, y la intervención de los Estados Unidos en Irak. Les iba re bien, jóvenes, pero lamentablemente después de ese conflicto, el precio del cardamomo se vino para abajo. Cayó el precio del cardamomo, habían hecho préstamos algunos bancos, algunas cooperativas, incluso algunos prestamistas particulares con el interés muy alto, pues les fue mal, pero a otros les fue bien. Y compraron tierras, adquirieron más tierras y fueron engrosando las filas de los campesinos medios. Y el campesino medio, veremos más o menos, pues vamos a ver sus rasgos, jóvenes. También tiene la tendencia, no es más numeroso, este grupo de pequeños campesinos que los campesinos medios. Pero también la tendencia del campesino medio, si le va bien, campesino rico, pues puede ser que también adquiera más tierra, compre más tierra, amplíe su unidad de producción y pudiera ser la tendencia de que se convierta en la burguesía agraria tradicional. Grandes fincas, o en su caso, para no pasar por esta burguesía tradicional, pagando en especie y pagando en efectivo, entre otros rasgos importantes, pues puede ser también que se convierta en burguesía agraria moderna, en burguesía agraria capitalista. Esta es la tendencia, Juan. De igual manera sucede con la burguesía agraria tradicional. Si les va bien, normalmente, quisiera insistir acá, jóvenes, por favor, normalmente los países modernos, por decir así, pero digamos los países desarrollados, los del primer mundo, su tendencia, su mira para su país, para con su país, jóvenes, es tratar de impulsar el capitalismo en su país, consolidar el modo de producción capitalista e ir desmantelando lenta pero con seguridad las relaciones tradicionales de producción, razón por la cual se pretende emular, copiar, fundamentalmente, jóvenes, ¿qué ha hecho de los Estados Unidos para convertirse en un país de primer mundo? Porque las relaciones agrarias de producción en los Estados Unidos y obviamente en los países del tercer mundo, jóvenes, ya no se hace con machete, ya no se hace con asadón, ya no se hace con coa, sino que se hace con instrumentos avanzados, modernos. Pues esa es la tendencia, jóvenes, convertirse en un país capitalista y quedar lo mínimo posible de lo que fue o de lo que es una burguesía agraria tradicional o una burguesía, un grupo semifeudal de producción. Entonces, esta es la estructura agraria de Guatemala, repito, jóvenes. Las relaciones sociales de producción que se gestan en el agro con ocasión del proceso productivo, capitalistas y semicapitalistas. El esquema nos plantea, porque el autor de este esquema nos plantea, jóvenes, la burguesía agraria moderna o la burguesía agraria
Luego la burguesía agraria semifeudal, donde se dan, les decía, relaciones todavía feudales de producción e incluso relaciones, en algunos casos, no muy expresamente, jóvenes, pero relaciones esclavistas de producción. Entonces, acá la tendencia es hacia el agro. Quisiera retomar un ejemplo, lo que lo que visualizó y quiso hacer de las relaciones agrarias del agro, de producción del agro, el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Y no solamente Jacobo, sino que los pensadores, los intelectuales, los guatemaltecos que participaron en la gesta revolucionaria de octubre de 1944. Y decían, no, ya salgamos de esta situación. Justo Rufino Barrios, hacía más o menos 70 años, había pretendido incursionar en las relaciones capitalistas de producción, pero todavía se mantenía. Razón por la cual en 1944, al elaborar la Constitución de la República, se pretende introducir en el campo las relaciones capitalistas de producción y tratar de ir dejando precisamente las relaciones semifeudales de producción. Y obviamente acá están estas unidades si queremos jóvenes, participan en el proceso productivo agrario en Guatemala de manera independiente. Les decía jóvenes, ni burgueses, pero tampoco semifeudales. En tanto que acá está el gran contingente de trabajadores. Y así se plantea el esquema. Finalmente les decía, cuando hablamos de las relaciones sociales de producción, jóvenes, de oportunidad en los primeros días de clase, decíamos que dentro de las relaciones sociales de producción, la economía, las ciencias económicas nos habla del proceso productivo, las relaciones de producción en sí, las relaciones de intercambio, las relaciones de distribución y las relaciones de consumo. Pero además agrega las relaciones de propiedad. Y tiene que ver mucho con esta situación, con las relaciones de propiedad. ¿Y propiedad de qué? Especialmente de la tierra, del objeto de trabajo, de la tierra, jóvenes, del suelo, en esta estructura agraria de Guatemala. Y encontramos, concluyo acá el análisis de este esquema para entrar en la otra parte, jóvenes, encontramos que la burguesía agraria tradicional, moderna, y la burguesía agraria tradicional, pues tienen las mejores tierras en nuestro país. No solamente las mejores tierras, sino las grandes extensiones de tierra de nuestro país están en sus manos. La tradicional desde hace mucho tiempo, desde antes de la colonia, que se ha ido trasladando generación en generación. La burguesía moderna casi, les decía, a partir más o menos de Justo Rufino Barrios, a finales del siglo de 1871, 1800, en tanto que los campesinos medios están acá perdiendo, pero también a veces ganando, repito, sin encuadrarse en ninguna de estas relaciones capitalistas, ni la moderna ni la tradicional, en tanto que los campesinos depauperados, semiproletariados, sí están ya acá al servicio precisamente, ya sea de la burguesía agraria tradicional como jornaleros, o burguesía agraria tradicional como jornaleros, y como mozos colonos. Y el proletariado va a estar también al servicio de la burguesía agraria moderna o capitalista y de la burguesía agraria tradicional o semifeudal. Pero no a servicio de los campesinos medios, pequeños campesinos, porque normalmente realizan acá el trabajo a nivel de familia, menos a los campesinos depauperados, ¿con qué les van a pagar? Porque recordemos, es la mano de obra más calificada de área rural. Dejo de presentar esto, entonces entraría ahora, permiten, jóvenes, por favor, acá ya,
permiten, esto les voy a compartir. Bueno, acá ya entramos a ver precisamente, acá vamos a ver la estructura agraria. Vamos a ver la estructura agraria, jóvenes, esta. Aquí estamos, jóvenes, por favor. Y les voy a... Es un documento un poquito voluminoso, jóvenes, del que he extraído, por favor, también les hago ver esto, del que he extraído estas anotaciones, y estas se las voy a compartir, jóvenes. Repito, es obra del doctor Alfonso Batres, abogado, economista, guatemalteco, que habla sobre la caracterización de la estructura agraria en Guatemala. Entonces, nos refiere a las unidades productoras capitalistas y nos presenta algunos rasgos, algunas características. Luego, encontramos acá, jóvenes, a las unidades productoras mercantiles simples. Creo que se aprecia la imagen, ¿verdad, jóvenes? Sí. Muchas gracias. Luego la burguesía agraria, acá nos habla la burguesía agraria tradicional, campesinos acomodados, pequeños campesinos, y están las unidades productoras mercantiles simples depauperadas. Y finalmente, el proletariado rural. Y este sería prácticamente la estructura agraria. Ahora veamos esta caracterización de las unidades de producción y obviamente, jóvenes, de las personas que trabajan en estas unidades de producción. Tenemos las unidades productoras capitalistas. Recuerden, el autor hace la división en dos, la burguesía moderna y la burguesía tradicional. En general nos está hablando de productores de unidades capitalistas, que ya se está modernizando, entonces nos señala, tienen grandes extensiones de tierras, supeditadas al régimen de propiedad privada. En estas unidades de producción se produce café, banano, carne, caña de azúcar, cardamomo y hoy día el aceite de palma, jóvenes, a través de sociedades anónimas, y mercancías de exportación. Contribuyen en un alto porcentaje a la producción bruta del país. Utilización de máquinas e insumos seleccionados, tractores, segadoras, empacadoras, aviones de fumigación, semillas mejoradas, abonos, insecticidas, pesticidas, uso de personal altamente calificado, entre ellos agrónomos, veterinarios, químicos, donde se compra la fuerza de trabajo más desarrollada del país, en otras palabras, pues más calificada, jóvenes. El proletariado y el semiproletariado rural, que ya no tiene tierra, ¿verdad? El proletariado. La relación es por medio de salario. Perviven resabios precapitalistas, ahí ya nos está hablando de los capitalistas o precapitalistas, como el arrendamiento en especie y el trabajo, existencia de colonato. Se presenta el mayor desarrollo de las fuerzas productivas, arrendamiento de las unidades capitalistas. Las empresas, por ejemplo, jóvenes, las empresas agrarias capitalistas, jóvenes, pues van a arrendar la tierra desde el punto de vista capitalista del suelo, es decir, que van a pagar en efectivo, no de lo que produce la tierra van a pagar, no. Ese es el arrendamiento considerado arrendamiento capitalista del suelo. Pagan, incluso a veces por adelantado, el arrendamiento de la tierra, pero no de lo que va a producir la tierra y una parte para el dueño y una parte para el capitalista, definitivamente no. El arrendamiento organiza la producción, perdón, el arrendatario organiza la producción, o
o sea, el que tiene la tierra. La empresa agrícola normalmente es en sociedades agrícolas. Pero en ese marco veíamos también, jóvenes, de las unidades de producción capitalista, todavía se presentan algunos rasgos del régimen feudal de producción. Así tenemos el arrendamiento feudal, la parcería especialmente. El valor de la renta es pagado con parte de la cosecha. Ahí se da la medianería o mediería, que así también se le conoce. En ese marco de las unidades de producción capitalista, decíamos, jóvenes, que el segmento acá nos está hablando ya de la burguesía agraria tradicional, va a aparecer el colonato, forma de tenencia de la tierra precapitalista con un acento feudal. Existe el mozo colono, del cual ya hablamos e incluso evaluamos en cuanto a sujetos del derecho agrario. El mozo colono tiene su principal fuente de subsistencia. Su principal fuente de subsistencia es el resultado del trabajo familiar, aplicado a la parcela que gozan en usufructo. Y el salario solo es un ingreso complementario. El mozo colono, trabajador que debía de trabajar para un hacendado para poder usufructuar una parcela de tierra que le permitiera sobrevivir a él y a su familia. Y también tenemos acá al proletariado rural, residente. Desvinculado de la tierra, se le da una casa, vive dentro de los linderos de la finca, en la cual vende permanentemente su fuerza de trabajo a cambio de un salario del cual vive fundamentalmente. Realiza actividades calificadas, no trabaja la tierra cedida a su favor. Pero también están los jornaleros permanentes. Viven en aldeas alrededor de la finca y caseríos que se encuentran asentados en pequeños espacios situados entre las fincas. También se les conoce como proletariado rural permanente, pero básicamente como jornaleros permanentes, jóvenes. Para levantar la cosecha están los asalariados rurales temporales. Hay cuadrilleros y voluntarios. Cuadrilleros son los trabajadores asalariados temporales que son originarios de zonas minifundistas, que se contrata en grupos organizados, en cuadrillas, por un intermediario que así denomina el Código de Trabajo, recuerden, el intermediario, llamado enganchador o habilitador, para que vayan a trabajar a los latifundios en donde se produce café, caña de azúcar, incluso chicle, y están los voluntarios, trabajadores que espontáneamente se desplazan a las grandes fincas a contratarse por el tiempo necesario. Y estos son los que viven cerca precisamente de las fincas, jóvenes, los voluntarios. Digo esto hasta acá, jóvenes, dado de que se nos ha ido un poco el tiempo, ya son las 7:05, pues para que puedan entrar a su clase, por favor, jóvenes. Entonces, pero entramos ya a la estructura agraria, jóvenes. Agrego para los que llegaron tarde, por favor, ya pueden tomar el libro, Derecho Agrario y Derecho Ambiental, les decía, jóvenes, a partir de la página 141, empieza con la estructura agraria y concluye en la página 166, referente al tema de la reforma agraria. Y ya con esto espero en la próxima clase pues terminemos la estructura agraria para entrar al tema del derecho ambiental. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor. No hay preguntas. Muy bien, les voy a compartir en Classroom la estructura agraria, el esquema que les presentaba, y estas anotaciones son, repito, prácticamente es un resumen de este documento del profesor Batres, jóvenes, sobre la caracterización de la estructura agraria de Guatemala. Entonces, ya creo que han habilitado ya la página de la facultad para subir sus notas, jóvenes. Va a ir ya sus notas integradas, su examen parcial propiamente y el trabajo que ustedes realizaron para completar los 40 puntos. Muchas gracias, jóvenes, en vista de que pues ya no tenemos mayor cosa. Les deseo feliz descanso y nos estamos viendo hasta el próximo viernes, ya que el lunes no trabajamos. Muchas gracias, jóvenes. Les deseo feliz Gracias. descanso. Bueno,